Luego, aparentemente, después de que la boila am, después que reseteé la boila y le sangré el aceite de la pompa, pues empezó a prender, pero se tomó aproximadamente 24 horas para calentar la casa. Luego de que se calentó, pues el termostato empezó a tener problemas. Los termostatos son un aparatito que vienen en diferentes diseños y ya hay algunos que tienen sus problemas cuando se resetea la pompa. No se programan muy bien, que digamos. Entonces, muchos de ellos, casi todos, tienen batería. A veces el problema es simplemente tan sencillo como quitarlo de la pared, se quita fácilmente y se cambia la batería. Pero, obviamente, como las vainas pasan, ese no es el problema. Este se reseteó y le cambié la temperatura a 65 grados. Eso se hace básicamente presionando acá y cambiando la temperatura y se setea acá. Este es un modelo viejo, Right Temp, y es uno de los más comunes que hay en la mayoría de las casas que tienen más de 40 a 50 años. Entonces, cuando esto no funciona, los termostatos que solamente tienen calefacción tienen por lo regular solamente dos alambres, uno rojo y uno blanco. Una manera de determinar si el problema es la boila, pues uno simplemente desconecta los alambres y cuando se desconectan se unen para formar una chispa y esa chispa hace que la pompa abajo se prenda. Si se prende y el piloto de la boila se dispara, pues obviamente el problema es acá. Ahora mismo estamos cambiando y arreglando los cables para que estén lo más eficientemente conectados a el tablero de la manera mejor posible y reiniciar el proceso con el termostato. Si eso no funciona, el termostato se cambia. No voy a volver a conectar los dos alambres, este blanco y este rojo, que se desconectan de acá, porque eso lo que hace es que activa la pompa y la pompa lo que hace es que succiona del tanque de aceite más aceite para inyectarlo al horno de la abuela y disparar el piloto. Como ya lo intenté varias veces para determinar de que el problema no era la pompa, pues no lo voy a hacer de nuevo para no estresar más el sistema. Entonces vamos a reconectar esto. Yo lo que voy a hacer es que voy a doblar un poquito mejor esto. Ese sonido fue que le di al botón acá. Y luego voy a conectar esto y si no funciona, obviamente comprar otro modelo mejor en eBay o Amazon. Con un pequeño alicate simplemente tomé el alambre y lo cerré un poquito en un círculo más pequeño, de manera de que esa circunferencia esté totalmente debajo de ese tornillito para que el contacto con el tablero sea mucho más eficiente. Y ahora simplemente lo que estamos haciendo es apretándolo. Ok, vamos a ir a más de ahí. Aparentemente tiene un poco de spring, pero está bien conectado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prender el switch. Okay. Vamos a apagar el termostato. I go off. Oh, that's cooling. Off. So it's on off.
Ok, acomodar este alambre aquí, un poquito más. Oh, una cosa que se me olvidaba, el alambre, cada alambre, para uno saber dónde va, obviamente tiene su código de color, rojo y blanco, y tienen el código con las letras R for red y W for white. R red en O es rojo y W es white para blanco, y así uno sabe. So, ponemos acá, aseguramos de que esté bien conectado, y ahora cruzando los dedos. Ahí escuché que se disparó. Oh, yep, ya ahí se disparó. Cool.